Esa noche, Alejandro iba de regreso a casa sin imaginar que una niña temblando en la vereda iba a cambiarle la vida para siempre. La lluvia caía finita, de esa que no parece fuerte al principio, pero en Buenos Aires se te mete igual por el cuello, por las mangas, por los zapatos. El frío venía de abajo también, del cemento mojado, de las baldosas rotas, de los charcos negros que reflejaban los faroles amarillos de la calle. En la esquina, cerca de Constitución, una nena estaba hecha un ovillo bajo un toldo viejo, casi vencido como si quisiera desaparecer. Tenía la cara muy pálida, la ropa demasiado grande, las rodillas marcadas por el viento y unas manitos chiquitas apretando un pedazo de pan duro como si fuera algo valioso. No tendría más de 8 años, pero la mirada era de alguien mucho más grande. Cuando vio el auto oscuro detenerse en el semáforo, levantó la cabeza apenas. No con esperanza, más bien con cansancio, como si ya hubiera aprendido que a veces te miran y siguen de largo, y que eso también duele. Alejandro Vega, sentado en el asiento trasero, la vio por la ventanilla y frunció el ceño sin saber por qué. Había estado toda la noche en una cena de negocios, hablando de cifras, terrenos, inversiones y plazos. Venía con el traje perfecto, el reloj caro y esa postura impecable de hombre que está acostumbrado a que todo se haga a su manera. A los 32 años, Alejandro ya había construido medio nombre de sí mismo en Buenos Aires. No porque hablara mucho, sino porque cumplía. Era de esos tipos que entran a una sala y hacen que todos bajen el tono. Empresario inmobiliario serio, metódico, elegante hasta para cansarse. Su departamento en Puerto Tomadero era una postal. Vidrio, acero, vista al río, silencio, todo ordenado, todo limpio, todo exacto. Y sin embargo, esa misma noche volvía solo. Siempre volvía solo. El chofer miró por el espejo retrovisor, esperando una orden más. Alejandro no hablaba. Seguía viendo a la niña de la vereda, como si algo dentro de él se hubiera quedado pegado a esa imagen. Ella también lo observaba, pero sin desafío, sin pedir demasiado, solo con una dignidad rara, de esas que a uno lo desarman porque no encajan con la escena. Entonces la niña abrió la boca. «Señor, ¿tiene algo para comer?» La voz le salió bajita, ronca por el frío. Pero no temblaba por vergüenza, temblaba por hambre. Alejandro no respondió enseguida, no porque no la hubiera oído, sino porque la pregunta le pegó en un lugar que no esperaba. La nena tragó saliva y siguió, señalando apenas hacia el fondo de la calle. «Es para mí, y para mi hermanita». Ahí fue cuando Alejandro miró de verdad, no solo a ella. Miró la manta doblada a medias, el bulto pequeño al lado, casi escondido bajo los pliegues de una tela sucia. Al principio pensó que era una bolsa, después vio que se movía, muy leve. Una criatura respirando con dificultad, abrazada por otra criatura que ni siquiera llegaba a ser adolescente. «Detente», dijo Alejandro, y la palabra salió seca, automática, como en una reunión donde todo se decide rápido. El auto frenó, la ventanilla bajó apenas. El aire helado entró de golpe y le mordió el rostro. Alejandro apoyó el codo en la puerta y miró hacia abajo. «¿Estás sola?» La niña dudó una fracción de segundo. «No». Y enseguida, sin que se lo pidieran, «Lucía está conmigo». Alejandro bajó la mirada otra vez hacia el bulto. Esa vez vio un mechón de pelo, una mejilla muy blanca, unos labios resecos. La pequeña parecía dormida, aunque más bien tenía esa quietud rara de los chicos que ya no pueden ni llorar. «¿Cuánto tiempo llevan acá?», preguntó él. La niña lo pensó como si la respuesta no fuera importante, como si se estuviera acostumbrada a medir los días de otra manera. Desde que empezó a llover. No era verdad. Se notaba. Pero Alejandro también entendió que no quería decir más de lo necesario. «¿Y dónde están tus padres?». La pequeña bajó un poco la cabeza. «Mi mamá no viene más, nada más». No dijo murió, no dijo se fue, no dijo nada para adornar la verdad. La dejó ahí, simple como una piedra. Alejandro sintió una incomodidad extraña. No la clase de incomodidad que se va con una llamada o con una transferencia. Era otra cosa, algo mucho más incómodo que la culpa,
porque la culpa al menos uno la reconoce. Esto era una molestia más profunda, como si esa escena le hubiera arruinado por dentro la idea de una noche normal. Miró de nuevo a la niña. ¿Y tu papá? La respuesta llegó enseguida, casi con indiferencia. No lo conocemos. El silencio que siguió fue corto, pero pesó demasiado. La ciudad seguía moviéndose alrededor de ellos. Los colectivos pasaban levantando agua sucia. Un vendedor cerraba su puesto con los hombros mojados. Dos chicos cruzaron corriendo bajo la lluvia. Todo seguía igual. Y, sin embargo, ahí, al lado del auto de Alejandro Vega, había dos niñas que parecían haber quedado fuera del mundo. La mayor apretó el pan con más fuerza. ¿Me compra algo para comer?, preguntó, pero con cuidado, como si no quisiera ofenderlo. Ese detalle fue el que terminó de quebrarlo un poco. No el hambre, no la lluvia, la forma en que lo pidió. Sin llanto, sin drama, sin hacer espectáculo de nada. Como si ya supiera que la única manera de sobrevivir era no pedir demasiado. Alejandro abrió la puerta del auto. El chofer giró la cabeza, sorprendido. «Señor, espera acá». Bajó despacio. El traje le quedaba absurdo en esa esquina húmeda. El italiano de los zapatos no estaba hecho para el barro de una calle rota, pero eso a él ya no le importó. Se quedó frente a la niña, que lo miraba sin moverse, con una desconfianza muy bien aprendida. «Vamos a comer algo», dijo él. La pequeña ni siquiera se alegró. Primero sospechó. «¿A dónde?». «A un restaurante que está cerca. O si prefieres, podemos subir al auto y pasar por una panadería abierta. Lo que quieras». La niña lo analizó como si estuviera evaluando una trampa. Porque la pregunta fue directa, sin maquillaje. Alejandro no supo qué contestar al instante, porque no tenía una respuesta elegante. No tenía una frase redonda. Solo tenía esa sensación de que no podía irse de ahí como si nada. «Porque hace frío», dijo al final, «y porque tenés hambre». Ella no bajó la guardia. «Yo no voy a dejar a Lucía». Alejandro asintió de inmediato. «Ni se te ocurra hacerlo. Vamos las dos». La pequeña aflojó apenas los hombros. No era confianza, era otra cosa, una rendija. Entonces la nena se acomodó un poco y dejó ver por completo el bulto que tenía entre los brazos. Era una chiquita de verdad. 4 años, tal vez menos. La piel muy clara, los ojos cerrados, el pelo pegado en la frente por la humedad. Lucía parecía más frágil todavía bajo la luz de la calle. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Carmen», lo dijo sin levantar demasiado la voz, pero con firmeza, como si ese nombre fuera lo único que todavía le pertenecía. «Yo soy Alejandro». Carmen lo miró con esas pupilas grandes y oscuras que no tenían nada de infantiles, o mejor dicho, tenían demasiado de algo que ningún chico debería conocer. Desconfianza, hambre, cansancio, y una especie de orgullo que la sostenía de pie. «¿Tiene plata para pagar?», preguntó. Alejandro soltó una risa breve, sin humor, más bien sorprendida por la seriedad de la pregunta. «Sí, tengo». «Entonces vamos», dijo Carmen, y al decirlo hizo un esfuerzo visible para cargarse mejor a la hermanita. No caminó sola. Alejandro se acercó de inmediato para ayudarla, pero ella retrocedió un paso. «No me toque mucho», avisó, casi en voz baja. «Lucía se despierta». Él levantó las manos, aceptando el límite. «Está bien». El restaurante estaba a 2 cuadras. Uno de esos lugares que sobreviven a la noche porque siempre hay alguien que sale tarde del trabajo, choferes, mozos cansados, una pareja que discute en voz baja, un par de mesas ocupadas por gente que no quiere cocinar. Al entrar, el calor los golpeó a los tres de una manera casi dolorosa. Carmen parpadeó. Lucía abrió los ojos apenas y volvió a cerrarlos, como si no pudiera entender qué estaba pasando. Alejandro pidió una mesa al fondo. No quería miradas, no quería comentarios, no quería que nadie hiciera preguntas. El mozo los vio llegar y entendió enseguida que no era momento de hablar demasiado. Carmen acomodó a Lucía en una silla con sumo cuidado. Le limpió la cara con la manga, le acomodó el pelo detrás de la oreja y recién después se sentó ella, tiesa, con la espalda recta,
como si hasta comer tuviera que hacerse con decencia. Alejandro pidió sopa, pan, milanesas, puré, jugo, agua, lo que llegara antes. Carmen no lo interrumpió, pero cuando el mozo se fue, lo miró otra vez. «Mi hermana come despacio», dijo. «Si se apura, devuelve». «Entonces nadie la va a apurar», respondió Alejandro. La nena asentó apenas. Cuando trajeron la comida, Carmen no empezó por ella. Primero acomodó la cucharita de Lucía, le sopló la sopa, esperó, probó con la punta para ver si estaba muy caliente, y recién entonces le dio el primer bocado. Lucía, aún medio dormida, obedecía con una calma que daba impresión. Se notaba que era una niña acostumbrada a dejarse guiar. Alejandro la observó en silencio. Había visto familias enteras en restaurantes así. Padres distraídos, madres apuradas, chicos caprichosos, gente discutiendo por una estupidez. Pero nunca había visto a una nena de 8 años cuidando a otra de 4 con esa naturalidad tan dura, sin quejarse, sin pedir premio, sin esperar nada. ¿Y vos?, preguntó él al fin. ¿No vas a comer? Carmen tardó en responder. Después, no era negativa, era costumbre. Alejandro dejó de hablar un momento, la dejó hacer. Vio cómo cortaba la comida de Lucía en pedacitos mínimos, cómo limpiaba con la servilleta una mancha en la barbilla, cómo revisaba la taza para asegurarse de que no se hubiera enfriado demasiado. Esa escena, tan pequeña, lo dejó más quieto que cualquier negociación. Después de unos minutos, la voz de Carmen volvió a salir. «Lucía no comió ayer». Alejandro levantó la vista. «¿Nada? No mucho». La manera en que dijo eso ya era una respuesta suficiente. No necesitó contarle más. A veces, cuando los chicos están al límite, la verdad llega en frases cortas. Nadie inventa demasiado cuando tiene hambre. Alejandro pasó la mano por la mandíbula, incómodo. Miró las manos de Carmen. Tenía los dedos rojos por el frío, con un rasponcito seco en los nudillos. Ropa vieja, zapatos gastados, y aún así, se notaba que había hecho lo imposible por verse limpia, como si quisiera demostrar que todavía sabía presentarse ante un adulto. «Carmen», dijo él con más suavidad, «¿dónde duermen ustedes?» La nena siguió mirando el plato de Lucía. «¿Dónde podemos?» «Eso no responde». «Ya sé». Levantó la vista por primera vez en varios minutos, y ahí salió algo de lo que llevaba adentro, muy contenido. «Nos echaron del cuarto». Alejandro se quedó inmóvil. «¿Quién?» «El dueño. Dice que mamá le debía plata». «¿Y desde cuándo están en la calle?» Carmen bajó un poco la voz, como si diera vergüenza decirlo. «Desde hace bastante». «¿Bastante cuánto?» Ella apretó los labios, hizo un cálculo mental rápido y respondió. 42 días. Alejandro sintió que el estómago se le hacía un nudo. «¿42?» Carmen asintió, sin dramatizar. «Algunos días nos ayudan en el mercado, yo limpio, a veces nos dejan dormir atrás, donde guardan las cosas». No lo dijo con orgullo ni con pena. Lo dijo como quien cuenta algo que en su cabeza ya forma parte de lo normal. Y eso fue lo peor. Alejandro se reclinó un poco en la silla. Por un segundo, el ruido del restaurante le pareció lejano. Le vino a la cabeza su casa, el silencio de su cocina impecable, la heladera llena de cosas que él casi nunca miraba, los libros en orden, la vista al río, el servicio funcionando como un reloj. Todo perfecto, todo vacío. En cambio, esa chica, con 8 años apenas, había tenido que aprender dónde dormir, cómo conseguir trabajo, cómo esconder el hambre y cómo no romperse delante de su hermana. «¿Qué edad tenés?», preguntó él, aunque ya intuía que la respuesta iba a dolerle. «Cumplo 9 en octubre». Lo dijo con una especie de orgullo serio, como si los 9 fueran una meta enorme, una frontera importante. Alejandro tragó saliva. 9 años. Carmen no respondió. Siguió atendiendo a Lucía, que por fin ya comía un poco mejor, con los ojos medio cerrados y la cabeza ladeada. «¿Y Lucía cuántos tiene?» 4 y medio. «Y habla así siempre». La chica lo miró por primera vez con algo parecido a una sombra de sonrisa. «Habla más cuando está contenta». Alejandro sonrió apenas. Fue una sonrisa breve, cansada pero sincera.
Había algo en Carmen que le partía el alma, precisamente porque ella parecía no esperar piedad, ni lástima, ni grandes discursos, solo necesitaba que alguien escuchara. ¿Tienen otro familiar?, preguntó. Carmen dudó. Una tía. En Córdoba. ¿Y la contactaron? No contesta. Alejandro apoyó los antebrazos sobre la mesa. ¿Y no hay nadie más? La chica hizo un gesto pequeño con los hombros. No. Otra palabra dura. Otra pared. Lucía, ahora un poco más despierta, miró a Alejandro por encima del borde del vaso. Tenía los labios resecos, la cara redonda, la expresión dulce de los niños que todavía no terminan de entender el peligro, o quizá lo entienden tanto que ya no lo muestran. ¿Usted es policía?, preguntó de golpe. Carmen giró la cabeza alarmada. Lucía. Pero Alejandro se adelantó sin reírse de la pregunta. No, no soy policía. ¿Es médico? No. ¿Entonces qué es? La pregunta quedó flotando. Carmen también lo miró esperando la respuesta. Alejandro pensó un segundo. Trabajo construyendo edificios. Lucía abrió los ojos apenas más. ¿Casas? Sí, casas también. ¿Y tiene una casa grande? Alejandro soltó aire por la nariz. No sabía por qué le hacía gracia y tristeza al mismo tiempo. Sí, muy grande. Carmen lo observó con cautela renovada. ¿Y por qué está acá entonces? La pregunta volvió a lo mismo, al centro, a lo que de verdad importaba. Alejandro dejó caer la vista un momento sobre el mantel. Luego la levantó. Porque los vi, Carmen no entendió. O entendió demasiado. Hay mucha gente que nos ve, dijo ella. Ya sé, respondió él, pero yo me detuve, eso la hizo callar. La escena duró unos segundos más. Afuera seguía lloviendo. Adentro el mozo dejó otro pan, otro vaso de agua. Una servilleta limpia. Lucía ya había terminado media sopa y apoyaba la cabeza en el brazo de su hermana con un cansancio casi inmediato. Carmen la acomodó sin perder la compostura. Después se quedó quieta, como si recién ahora se permitiera respirar. Alejandro la observó y sintió algo muy claro, aunque todavía no supiera ponerle nombre. No podía sacarles unas monedas y seguir su camino. No podía fingir que era un episodio más de la noche. No podía olvidar ese par de ojos oscuros ni esa voz tan pequeña diciendo, «Mi hermana tiene hambre». Se pasó una mano por el cabello. Miró la mesa, miró sus manos, miró a Carmen. «Escúchame», dijo. Y por primera vez su voz sonó más humana que ejecutiva. «Yo tengo un departamento grande, calefacción, comida y habitaciones de sobra. Ustedes pueden ir conmigo esta noche. Solo esta noche si quieren. Dormir, bañarse, entrar en calor. Mañana vemos lo demás». Carmen lo observó en silencio. No contestó enseguida. La desconfianza le pasó por la cara como una sombra rápida. ¿Y después? Alejandro no mintió. No lo sé todavía. ¿Y por qué ayudaría a dos desconocidas? Esa pregunta le quedó pesada. Porque era justa. Porque ni él mismo tenía claro por qué había frenado. Porque en otras circunstancias habría hecho una llamada, habría pedido que alguien más resolviera el asunto, habría continuado con su vida ordenada, con su mundo de vidrio y cuentas bancarias. Pero no lo hizo. No esta vez. «Porque no me parece bien dejarlas acá», dijo al fin. «Y porque no deberían estar solas en la calle». Carmen bajó los ojos hacia Lucía, que ya se estaba quedando dormida otra vez, la cabeza apoyada en su brazo flaco. «Nosotras no molestamos», murmuró. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. «No dije eso. Ya sé». Ella respiró hondo. «Pero siempre terminan mandándonos a otro lado». La frase salió tranquila, casi sin tono, y justamente por eso pesó más. No era una queja, era historia. Alejandro se levantó despacio de la silla, se acercó lo justo para que ella lo escuchara bien, sin invadirla. «No esta noche». Carmen levantó la vista seria. «¿Me lo promete?». La pregunta lo descolocó más que cualquier negociación. Era una nena de 8 años pidiéndole algo mínimo y enorme al mismo tiempo. Una promesa. Alejandro sostuvo la mirada. «Te lo prometo». Carmen tardó apenas un momento en responder. Después asintió, todavía con recelo, pero ya sin cerrar la puerta del todo. «Entonces vamos», dijo. Lucía seguía medio dormida en sus brazos. Alejandro pagó la cuenta de inmediato.
Salieron del restaurante al aire mojado de la calle, y esta vez fue él quien abrió la puerta del auto para que Carmen pudiera subir con cuidado, sin soltar a la hermanita ni un segundo. Mientras el chofer encendía el motor, Alejandro miró por la ventanilla a las dos niñas acomodadas en el asiento trasero, una despierta y alerta, la otra hundida en el sueño y la fiebre leve que todavía le marcaba la respiración. Entonces entendió algo muy simple y muy serio. No iba a ser una noche cualquiera. Y sin saber todavía qué nombre ponerle a esa sensación, Alejandro Vega decidió ir con ellas a su casa. Cuando Carmen vio aquel penthouse, no preguntó cuánto costaba. Preguntó si tenía calefacción. Esa pregunta, tan simple, le pegó a Alejandro en el pecho más fuerte que cualquier cifra. Él esperaba una reacción distinta. Tal vez ojos abiertos de par en par, tal vez una exclamación, tal vez el tipo de asombro que suelen tener los adultos cuando entran por primera vez a un lugar como ese. Pero Carmen no estaba hecha para admirar. Carmen estaba hecha para medir riesgos. Lucía, en cambio, sí miraba todo con la boca apenas abierta. Se había despertado a medias durante el trayecto, todavía agarrada al cuello de su hermana, y ahora observaba el ascensor de espejos, el brillo del acero, las luces suaves del edificio, como si hubiera entrado en una película donde no entendía las reglas. No decía nada, pero sus ojos iban de un lado al otro con una curiosidad silenciosa y cansada. El portero Ramiro levantó la vista cuando vio entrar a Alejandro con las dos niñas. Se notó de inmediato que estaba sorprendido, pero fue lo bastante discreto como para no hacer preguntas. Alejandro lo agradeció en silencio. No tenía ganas de explicar nada, ni a él ni a nadie. «Buenas noches, señor Vega», saludó Ramiro con ese tono correcto que usan los que trabajan hace años en edificios donde casi nada debería sorprenderlos. «Buenas noches, Ramiro», respondió Alejandro. «Estas son Carmen y Lucía. Pasarán la noche conmigo». Ramiro asintió, pero la mirada le duró un segundo más de lo normal. Dos niñas pequeñas, una muy despierta y la otra peleando por no dormirse del todo, junto al empresario que siempre llegaba solo, siempre impecable, siempre con la misma cara seria. Era una imagen que no encajaba con nada de lo que conocía del señor Vega. En el ascensor, Carmen se pegó apenas más a Lucía, como si el encierro del cubículo la obligara a estar lista para salir corriendo. Alejandro la notó enseguida. «Si prefieres usar la escalera, lo hacemos», dijo. Carmen lo miró con una desconfianza tranquila. «No, está bien». No era una respuesta amable, tampoco una ruda, era una respuesta vigilada. Como todo en ella, cuando las puertas se abrieron, el penthouse los recibió con una calma casi irreal. Vidrios enormes, pisos claros, una vista abierta de la ciudad y del río más allá, luces dispersas abajo como si Buenos Aires fuera otra cosa, algo lejano y ordenado. El silencio también impresionó. No un silencio vacío, sino uno tan grande que parecía tener muebles. Lucía levantó la vista despacio. Después miró el techo alto, la pared limpia, la mesa minimalista, el reflejo de las luces sobre el piso y se quedó quieta. Carmen también observaba, pero con otro tipo de atención. No estaba fascinada, estaba calculando. ¿Qué se rompe? ¿Qué se cierra? ¿Qué se puede usar? ¿Qué no? Ese fue el pensamiento que le dio a Alejandro. No parecía una niña entrando en una casa ajena. Parecía una sobreviviente tratando de entender dónde estaba la salida. «Pueden dejar sus cosas ahí», dijo él, señalando un sillón cercano. Carmen dejó la mochila en el borde, pero no la soltó del todo. «¿Vivís solo acá?», preguntó. Alejandro tardó un segundo en responder. La pregunta era inocente, pero no tanto, porque sí, vivía solo, y lo había hecho durante demasiado tiempo. «Sí», dijo al final, «yo solo». Lucía se acercó al ventanal con pasos cortitos, sin soltarse todavía de la hermana. Miró abajo y luego volvió la cara hacia Alejandro. «¿Y no te da miedo?», preguntó. «¿Miedo de qué? De que sea tan grande». Alejandro sonrió apenas. Fue una sonrisa triste, casi invisible. «A veces sí», respondió. Carmen lo escuchó, pero no dijo nada. Se limitó a cruzar los brazos,
como si no quisiera que ese comentario le tocara algo por dentro. Alejandro fue hacia la cocina y abrió la heladera. Estaba más vacía de lo que le habría gustado admitir. Un poco de agua, frutas, algunas cosas preparadas que la empleada había dejado, un par de botellas de vino. Nada que resolviera una cena de verdad para dos niñas hambrientas. Cerró la puerta, un poco avergonzado, y tomó el teléfono. «Voy a pedir algo caliente», avisó. Carmen levantó la cabeza enseguida. «¿No hay comida acá?» «La hay, pero no suficiente para ustedes esta noche. Podemos pedir lo que quieran». La niña no contestó de inmediato. Se quedó mirando la cocina como si el concepto de pedir comida fuera algo raro, casi sospechoso. Lucía, en cambio, ya estaba más interesada en una manta doblada sobre el respaldo de una silla. La tocó con la punta de los dedos y luego se la llevó al pecho. No la abrazó por completo, solo se sostuvo un poco, como quien prueba si un objeto todavía es real. Alejandro hizo el pedido mientras les ofrecía agua en 2 vasos de vidrio. Carmen tomó el suyo con ambas manos, sintiendo seguramente el frío del cristal. Bebió apenas. Lucía sí tomó más despacio, y después apoyó la cabeza contra el hombro de su hermana otra vez. Él la miró y notó algo que le partió la voz interna. La niña tenía fiebre. No una fiebre fuerte, pero sí ese brillo raro en los ojos, esa piel un poco demasiado caliente cuando la tocaba el aire. También tosía de vez en cuando, una tos seca, insistente, de esas que parecen pequeñas hasta que pasan horas. «Lucía», dijo Alejandro con suavidad, agachándose a su altura. «Mañana vamos a verla con un médico». «¿Sí?» Carmen respondió por ella. «No le gustan los médicos, ya lo sé», dijo él, «pero igual vamos a ir». La niña mayor apretó la mandíbula, como si no le gustara que alguien más tomara decisiones sobre su hermana. Alejandro lo entendió al instante. «No la van a pinchar si no hace falta», aclaró. «Solo quiero que la revisen». Carmen sostuvo su mirada durante un segundo largo, como probando si hablaba en serio o si era uno más de esos adultos que dicen una cosa y terminan haciendo otra. «Está bien», concedió al fin. En ese momento llegó la comida. El delivery subió rápido, dejando el olor tibio de algo recién hecho en medio del aire frío del departamento. Pizza, sopa, algo de carne, pan, unas porciones de puré. No era una cena elegante, pero era abundante. Y, por primera vez en muchas horas, el cuerpo de las niñas pareció aflojar un poco. Alejandro abrió las cajas y puso todo sobre la mesa. Carmen se quedó de pie sin sentarse todavía. «Sentate», le dijo él. «No quiero ensuciar. Eso no importa». Ella lo miró como si no terminara de creerle. Lucía fue la primera en sentarse, más por cansancio que por confianza. Carmen se tomó un segundo más, revisó la silla, el mantel, el plato, y recién entonces se acomodó con ese cuidado que tienen los chicos que aprendieron a no ocupar demasiado espacio. Comieron en silencio al principio. No un silencio incómodo, sino uno lleno de observación. Alejandro los miraba a ratos y las niñas lo miraban a él con la misma cautela. Carmen no se tiraba sobre la comida. Iba despacio, midiendo, primero Lucía, después ella. Como si su cuerpo ya hubiera aprendido que comer apurada puede ser una mala idea, aunque uno siga teniendo hambre. Alejandro intentó no mirarlas tanto, pero no podía evitarlo. Había algo en la forma en que Carmen cortaba la pizza en pedazos mínimos para Lucía, en la manera en que limpiaba los dedos de la hermana con una servilleta, en esa protección casi feroz que llevaba encima sin darse cuenta. No era la escena de una niña cuidando a otra, era la escena de una niña que había crecido demasiado pronto. «¿Cuánto tiempo llevan solas?», preguntó él al fin, con cuidado. Carmen no levantó la vista, desde que mamá se puso muy enferma. «¿Y después? ¿Después?» «Seguimos como pudimos». La respuesta quedó ahí, sencilla y durísima. Alejandro inclinó apenas la cabeza. No quiso empujarla más de la cuenta en ese momento. Sabía reconocer una puerta medio cerrada cuando la veía. Lucía, ya algo más despierta, tomó el vaso con ambas manos y preguntó de pronto, «¿Vos vivís acá todos los días?» «Sí». «¿Y no viene nadie?»
La pregunta cayó sobre la mesa como una moneda en un pozo. Alejandro tardó un instante en contestar. No muy seguido. Carmen levantó los ojos entonces. Lo hizo apenas, pero lo suficiente. ¿Por qué? No era curiosidad infantil. Era otra cosa, algo más fino. Como si la niña hubiera reconocido de inmediato el eco de una soledad parecida a la suya. Alejandro se tomó el tiempo de responder con honestidad. Supongo que me acostumbré a estar solo. Lucía hizo una mueca de incredulidad inocente. Eso no es bueno. Carmen soltó algo muy parecido a una media sonrisa, tan breve que casi no se notó. Pero Alejandro sí la vio. Tenés razón, dijo. La cena siguió despacio. Poco a poco, Lucía fue comiendo con más ganas, aunque seguía cansada. Carmen no se relajó del todo, pero tampoco apartó la comida. Eso ya era bastante. Cuando terminaron, Alejandro quiso levantarse para guardar todo, pero Carmen se adelantó de inmediato. Yo limpio. No hace falta. Sí hace falta. Lo dijo con la naturalidad de alguien que no está discutiendo, sino diciendo cómo funcionan las cosas. Alejandro se quedó un momento mirándola. Tenía apenas 8 años, y sin embargo hablaba como una persona que se hubiera pasado la vida entera encargándose de que todo siguiera en pie. Está bien, dijo él, sin discutirle. Pero entonces limpiamos juntos. Carmen dudó, como si no entendiera el ofrecimiento. No tiene sentido que usted haga eso. Tal vez no, respondió Alejandro, pero igual lo voy a hacer. Eso pareció dejarla sin respuesta. Mientras guardaban la comida en la heladera, Lucía se quedó sentada en la silla, muy quieta, con la cabeza ladeada. Ya casi se estaba durmiendo otra vez. Alejandro la vio y supo que no podían seguir mucho más con esa noche en la sala. Vengan, dijo entonces. Les voy a mostrar el cuarto. Carmen tomó a Lucía en brazos apenas pudo, aunque se notaba que la pequeña pesaba más de lo que debería. Recorrieron el pasillo en silencio. Alejandro abrió la habitación de huéspedes y dejó la puerta entornada para que entrara la luz suave del interior. La niña mayor se detuvo en seco. La cama estaba tendida con sábanas blancas, prolijas, limpias de verdad. Había una lámpara de noche, una alfombra suave, una ventana grande con cortinas claras y un baño privado al lado. Nada ostentoso, nada chillón, pero todo olía a ropa recién lavada y a lugar seguro. Carmen no entró enseguida. ¿Nos vamos a quedar acá?, preguntó, sin mirar la cama todavía. Sí, si quieren. ¿Las dos? ¿Las dos? Lucía abrió apenas los ojos, lo justo para entender que el cuarto era suyo por esa noche. Después volvió a cerrarlos, demasiado cansada para reaccionar más. Carmen pasó una mano por la sábana, como si necesitara comprobar que era real. ¿Está limpia? Alejandro asintió. Sí. Recién cambiada. ¿Y hay calefacción? Él casi sonrió de nuevo, aunque esta vez no fue por ironía, sino por ternura. Sí, la prendo ahora mismo. Cara de Carmen cambió apenas, no mucho, pero lo suficiente. La tensión de sus hombros bajó un poco. Entonces está bien, murmuró. Alejandro se acercó al panel de calefacción y subió la temperatura. El aire comenzó a moverse con una suavidad que para cualquiera habría sido insignificante. Para ellas no. Lucía soltó un suspiro dormido. Carmen se quedó mirando la rejilla como si no terminara de creer que el calor pudiera salir de una pared sin costo aparente. «Pueden bañarse si quieren», dijo Alejandro. «Hay agua caliente». Carmen lo miró de inmediato. «¿Caliente de verdad? De verdad. ¿Cuánto dura? La que necesiten». Eso le arrancó una expresión rara. No alegría, no confianza, más bien desconcierto. Como si hubiera cosas en la vida que uno no termina de procesar, porque no entra en la cabeza que puedan existir sin pelea previa. «Yo primero lavo a Lucía», dijo. «Como quieras». Alejandro abrió el placard y buscó 2 camisetas de algodón que alguna vez había comprado para dormir. Eran grandes hasta para él, pero servirían. Se las alcanzó a Carmen. «No tengo ropa de su talla. Mañana compramos algo». Carmen tomó las camisetas sin agradecimiento exagerado, pero con un gesto contenido de quien entiende el valor de algo limpio. «Gracias». Fue apenas una palabra, corta, casi seca.
pero Alejandro sintió que valía más que un discurso entero. Dejó toallas dobladas sobre la cama y explicó dónde estaba el jabón, dónde el champú, cómo funcionaba la ducha. Carmen escuchaba todo con una atención feroz, como si almacenara cada detalle por si tenía que defenderse después. «Si necesitan algo, mi habitación está al final del pasillo», agregó. La niña mayor asintió. Alejandro dudó un instante antes de salir. «No cierren la puerta con llave», dijo, y enseguida pensó que sonaba raro. «O sí, si eso las hace sentir más tranquilas. No importa». Carmen lo estudió en silencio. «¿Siempre habla así?», preguntó Lucía de pronto, medio dormida. Alejandro soltó una risa leve. «¿Así cómo?», como si estuviera pidiendo permiso. Carmen giró la cara hacia su hermana, extrañada, y luego alzó la vista hacia él. Alejandro no supo qué contestar. Porque tal vez sí, porque con ellas hasta sus gestos más firmes se sentían nuevos, torpes, casi aprendidos. «Buenas noches», dijo al final. Carmen respondió primero, muy formal. «Buenas noches». Lucía, ya casi con los ojos cerrados, alcanzó a murmurar «gracias». No estaba claro si se lo decía a él, al cuarto, al calor o a la cama. Alejandro salió y cerró la puerta con cuidado. Se quedó un momento en el pasillo, oyendo el ruido del agua que empezaba a correr en el baño. Después oyó la voz de Carmen hablándole suave a Lucía, explicándole que no se asustara, que el agua no quemaba, que iban a quedarse allí un rato. Ese sonido, tan cotidiano, le aflojó algo por dentro. Se fue hacia el estudio con una sensación difícil de nombrar. Había hecho un montón de cosas sin pensarlo demasiado. Había improvisado una cena, había ofrecido un cuarto, había prometido calefacción y agua caliente como si fueran detalles importantes, porque para ellas lo eran. Y sin embargo seguía sin saber si estaba ayudando de verdad o simplemente metiéndose en un problema del que después no iba a saber salir. Se sirvió un whisky, pero no llegó a tomarlo de inmediato. Se quedó parado frente al ventanal, mirando las luces de la ciudad abajo. Su apartamento, normalmente tan ordenado, ya no parecía el mismo. Ahora había 2 pares de zapatos chiquitos junto a la entrada, una bolsa con ropa húmeda, 2 vasos en la mesa, el eco de una cecita seca en el pasillo. Y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le resultó cómodo. Le vibró el teléfono. Martín. Apretó la pantalla y atendió en voz baja. Sí, la voz de su amigo llegó medio dormida, seca de sueño y fastidio. «Más te vale que esto sea importante. Son casi las 2 de la mañana». «Lo es». Del otro lado hubo un silencio corto. «¿Estás bien?». Alejandro se pasó una mano por la nuca, mirando todavía hacia el pasillo. «No sé». Martín tardó apenas un segundo más. «Eso no me tranquiliza nada». «Encontré a 2 niñas en la calle», dijo Alejandro sin rodeos. «Las traje conmigo». Otro silencio. Esta vez más largo. «¿Las trajiste a tu casa?» «Sí». «¿Sin llamar a nadie?» «Sí». «¿Te volviste loco?» Alejandro no contestó enseguida. Miró otra vez hacia la habitación cerrada donde ahora corría agua caliente. «Tal vez», dijo al fin, «pero no iba a dejarlas ahí». Martín dejó escapar un suspiro al otro lado. «Contame todo». Alejandro se sentó en el borde del sofá y le contó lo que podía contar en ese momento. La calle, la lluvia, Carmen, Lucía, el hambre, el cuarto que habían perdido, la tía de Córdoba que no respondía, la bronquitis de la más chica, la forma en que Carmen cuidaba de todo como si tuviera 20 años. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sonaba más afectado de lo que esperaba. Y eso, lejos de incomodarlo, lo sorprendió. Cuando terminó, Martín no habló enseguida. «Escúchame bien», dijo después. «No podés resolver esto solo. Mañana voy para allá. Pero hay que hacer las cosas bien. Hay que verificar quiénes son, revisar la historia, hablar con servicios sociales, evaluar familiares. No podemos dejarnos llevar solo por la emoción». Alejandro apretó la mandíbula. «Ya lo sé». «¿Lo sabes o querés creerlo?». La pregunta le pegó justo donde dolía. Alejandro miró el vaso que tenía en la mano. No había tomado ni un sorbo. «Quiero creer que no las voy a devolver a un sistema que ya les falló», dijo. Martín soltó aire por la nariz, cansado, pero no molesto.
Bueno, entonces mañana revisamos todo. Pero no hagas ninguna locura más antes de que yo llegue. Alejandro cerró los ojos un segundo. No prometo nada. Ya lo imaginaba. Colgó y se quedó en silencio. El departamento seguía distinto, seguía grande, pero ya no estaba vacío de la misma forma. Caminó despacio hasta la puerta entreabierta de la habitación. No entró de golpe, solo asomó la cabeza. El agua ya no corría. La lámpara de noche estaba encendida. Lucía estaba dentro de la bañera, envuelta en una toalla grande, mientras Carmen le secaba el pelo con una delicadeza agotadora. La escena lo desarmó más de lo que esperaba. Carmen también tenía el cabello húmedo, la cara un poco más relajada, como si el calor la hubiera ablandado apenas. Lucía murmuró algo que no alcanzó a oír. Carmen respondió, no pasa nada, acá no hace frío. Alejandro se quedó quieto. La frase era tan simple que casi le dolió. Carmen levantó la vista y lo vio en el marco de la puerta. No se asustó, pero sí se tensó un poco. ¿Necesitan algo más?, preguntó él. La niña negó con la cabeza. Estamos bien. Alejandro observó la habitación. La cama, ahora preparada para dos, seguía impecable. Había una pila de toallas limpias, una lámpara tenue, 2 vasos con agua en la mesa de noche. Lucía ya estaba con sueño otra vez. Apoyada contra la hermana, blanda de cansancio, el cuerpo por fin sin temblores. Si quieren, puedo leerles algo, ofreció Alejandro, sin pensarlo demasiado. Carmen lo miró como si quisiera asegurarse de haber oído bien. ¿Leer? Sí. Un cuento, o lo que sea. La expresión de la niña cambió apenas, como si esa idea le pareciera extraña, incluso un poco ridícula, pero no mala. Lucía sí quiere cuentos, dijo. La pequeña alzó apenas la cabeza desde la toalla. Sí. Alejandro entró al cuarto con cautela, como si de verdad estuviera entrando en la vida de alguien más y no quisiera romper nada. Se sentó al borde de la cama y tomó uno de los libros infantiles que había quedado sobre una silla, seguramente olvidado por alguna visita anterior o comprado por impulso en algún momento del pasado. No sabía bien cómo se hacía eso. Nunca le había leído a un niño antes. Nunca se había sentado a esperar que una voz acompañara a otra hasta que se durmiera. Pero abrió el libro y empezó igual. Al principio le salió rígido, un poco torpe, pero la voz se fue acomodando sola. Lucía se quedó quieta, mirando las páginas con los ojos medio caídos. Carmen, en cambio, fingía no prestar tanta atención, aunque no le sacaba la vista a él ni al libro. Alejandro fue cambiando el tono de los personajes, haciendo pausas donde correspondía, leyendo más despacio cuando notaba que la más pequeña se iba apagando. Hubo un momento en que Lucía soltó una risa mínima, apenas un soplido, por una tontería del cuento. Carmen no se rió, pero la comisura de su boca se movió un poco. Eso para él ya fue bastante. Cuando terminó la historia, el cuarto quedó en ese silencio de después que tanto se parece a la paz. ¿Otro?, murmuró Lucía, ya vencida por el sueño. Mañana, respondió Alejandro. Carmen se acomodó mejor en la cama, vigilando que su hermana quedara bien tapada. Después levantó la vista. Leemos poco, dijo, como explicando algo. Entonces mañana leemos más. Carmen asintió cansada, ya no parecía tan dura como antes. Seguía seria, sí, seguía alerta. Pero el cansancio le había bajado los hombros. Lucía, completamente rendida, ya respiraba con la boca apenas abierta. Alejandro dejó el libro en la mesa de noche y apagó una de las luces. La otra quedó prendida, suave, suficiente para que no sintieran la oscuridad de golpe. Si necesitan algo, me llaman, dijo. ¿Vas a dormir cerca?, preguntó Carmen. Alejandro se quedó un segundo parado. Sí, en mi cuarto al final del pasillo. La niña lo pensó. Después asintió una vez, como aceptando la información. Está bien. Él se acercó a cubrir mejor a Lucía. La pequeña se movió apenas, instintivamente, buscando el calor de la hermana. Carmen le acomodó el brazo por encima como si estuviera ensayando una costumbre que ya conocía de memoria. Alejandro se quedó mirando esa escena un instante más de la cuenta. 2 niñas en una cama limpia, 2 respiraciones más tranquilas.
la calefacción trabajando en silencio, agua caliente todavía oliendo en el baño, un cuarto prestado que en pocas horas ya parecía menos prestado. Antes de salir, Carmen habló otra vez, sin levantar mucho la voz. ¿Mañana nos van a llevar a un lugar feo? La pregunta fue tan directa que Alejandro no pudo esquivarla. No, respondió. Mañana Martín va a venir. Es mi abogado. Vamos a ver cómo hacer las cosas bien, pero ustedes se quedan acá mientras tanto. Carmen lo estudió. ¿Y si dicen que no? Alejandro sostuvo la mirada sin fingir seguridad absoluta, porque no la tenía. Entonces veremos otra forma, pero no voy a dejarlas tiradas. Eso pareció bastarle por ahora. Bueno, dijo ella. Alejandro salió del cuarto con una sensación extraña en el pecho. No era alivio completo, tampoco paz. Era algo más blando y más peligroso, una especie de responsabilidad que ya no podía sacar de encima. En el pasillo se detuvo un momento y apoyó la mano en la pared. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sé si al día siguiente todo eso seguiría pareciendo una buena idea. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, su casa ya no sonaba igual. Ya no estaba vacía de una forma elegante. Estaba empezando a llenarse de vida, y eso lo descolocaba. Pero también, muy en el fondo, le hacía bien. Volvió a su estudio, dejó el whisky sobre la mesa y no lo tocó más. Se sentó frente al ventanal con el teléfono en la mano, mirando sin ver la ciudad iluminada. La imagen de Carmen secándole el pelo a Lucía le seguía girando en la cabeza. La forma en que la niña había preguntado por la calefacción. La forma en que Lucía se había dormido sin llorar. La forma en que, sin pedir permiso, dos vidas pequeñas acababan de entrar en la suya. Minutos después recibió otro mensaje de Martín. Voy mañana temprano, no hagas nada más hasta que hablemos. Alejandro dejó el celular sobre la mesa y cerró los ojos un instante. Mañana iba a cambiar otra vez, y él todavía no sabía cuánto. Con esa idea dando vueltas, se levantó y caminó de nuevo hacia el pasillo. Esta vez no entró a mirar, solo se quedó escuchando desde afuera. Dentro no había llanto, no había tos, no había miedo, solo dos respiraciones pequeñas, tranquilas, hundidas en el sueño. Y por primera vez desde que las había visto bajo la lluvia, Alejandro entendió que el silencio de su casa ya no era el mismo. Empezaba a parecerse apenas a algo mucho más difícil de nombrar. Un refugio. En menos de 3 días, el penthouse de Alejandro dejó de parecer una mansión vacía y empezó a parecer un hogar. No fue por algo grandioso, no fue por una reforma, ni por un cambio de muebles, ni por una decisión calculada. Fue por cosas pequeñas. Una taza olvidada sobre la mesa, un par de zapatitos junto a la entrada, una toalla colgada en el baño, y sobre todo por dos voces que ya no sonaban como visitas, sino como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Alejandro se dio cuenta una mañana temprano, cuando salió descalzo de su habitación y escuchó ruidos en la cocina. Al principio pensó que era la empleada, pero no. Era Carmen, subida a una silla para alcanzar una caja de cereales, mientras Lucía, todavía en pijama, le sostenía la manga con una seriedad absoluta, como si estuviera colaborando en una misión importante. Alejandro se quedó quieto en el marco de la puerta. Carmen lo vio primero. «Buenos días», dijo, sin sobresaltarse, como si ya fuera normal encontrarlo ahí. «Buenos días», respondió él, todavía con esa sensación rara de estar entrando en su propia casa como si fuera ajena. Lucía le sonrió con la mitad de la cara pegada al sueño. «Estamos haciendo desayuno», anunció, orgullosa, como si esa tarea fuera el trabajo más serio del mundo. Alejandro se acercó a la mesada y vio el desastre precioso que habían armado. Tostadas torcidas, un poco de manteca en el cuchillo, leche servida con más valentía que precisión. «¿Quién mandó aquí?», preguntó con una sonrisa leve. «Yo», respondió Carmen al instante. Lucía levantó la mano como si quisiera competir por el cargo. «Y yo ayudé». Alejandro soltó una risa corta. Hacía años que no se reía así sin pensarlo, sin controlarlo, sin sentir que tenía que quedar bien con nadie. «Bueno», dijo, abriendo un cajón.
Entonces yo voy a ayudar también. Carmen lo miró de reojo. Esa mirada suya siempre parecía hacer una pregunta que no terminaba de decir en voz alta. Alejandro aprendió rápido que Carmen no creía en las palabras grandes, creía en la repetición, en lo que uno hace una vez, y después otra, y otra más. Por eso no discutió cuando ella le corrigió la forma de cortar las frutas. Tampoco cuando Lucía le explicó que la leche iba un poquito más caliente porque si no, no tenía gracia. Se limitó a seguirles el juego, sorprendido de lo natural que se sentía todo. La comida, sin embargo, le recordó enseguida que estaban en medio de algo más serio. Lucía tenía la tos de siempre, esa tos seca que aparecía cuando se emocionaba o cuando se cansaba. Carmen fingía no notarlo, pero no se le escapaba nada. Cada vez que la hermana tosía, ella le acercaba el vaso antes de que lo pidiera. Cuando terminaron, Alejandro tomó una decisión simple. «Hoy vamos al médico», dijo. Lucía hizo una mueca. «No me gusta, ya sé», contestó él. «¿A nadie le gusta? ¿Va a doler? No si solo la revisan». Carmen dejó la cuchara sobre el plato con cuidado. Ya le revisaron varias veces cuando mamá estaba enferma. La frase cayó despacio como una piedra en agua quieta. Alejandro la miró. No quiso forzar nada. «¿Y qué pasó?» Carmen encogió apenas los hombros. Pasó que mamá seguía igual. No había enojo en su tono. Solo un cansancio muy viejo. Él sintió un tirón incómodo en el pecho. No era compasión, al menos no de la forma fácil. Era otra cosa. Una especie de rabia muda contra todo lo que había permitido que dos niñas aprendieran tan pronto a convivir con la enfermedad, el miedo y la espera. El pediatra los recibió en una clínica privada del centro, donde Alejandro había conseguido turno esa misma mañana. El médico ya sabía que no iba a ser una consulta cualquiera. Había sido amigo de una familia de la empresa y cuando Alejandro lo llamó, entendió el tono sin necesidad de preguntas. Lucía se aferró a Carmen cuando vio el estetoscopio. Carmen, en cambio, se mantuvo quieta, rígida, observando cada gesto del doctor con una atención que parecía de adulta. «No vamos a hacer nada raro», dijo el médico con voz amable. «Eso dicen todos», murmuró Carmen. Alejandro la oyó, pero no se ofendió. Más bien le dio pena que una niña tan chica tuviera ese nivel de defensa siempre encendido. La revisión fue larga, pero no alarmante. Lucía seguía con bronquitis leve y estaba algo baja de peso. Nada que no pudiera mejorar con tratamiento, comida y descanso. Carmen estaba más cansada de lo que admitía, con signos claros de haber vivido demasiado tiempo bajo estrés. Cuando el doctor se quedó a solas con Alejandro unos minutos, bajó un poco la voz. «Las dos están mejor de lo que podrían estar después de lo que pasaron. Pero mejor no significa bien del todo. Carmen se nota muy contenida, y Lucía todavía es frágil. Necesitan rutina, comida estable y, si me preguntas en serio, alguien que esté encima de ellas con paciencia». Alejandro asintió. «¿Y psicológicamente?» El médico lo miró con calma. «Eso también. Sobre todo Carmen. A esa edad, cuando una niña carga con todo para cuidar a otra, después cuesta mucho relajarse. Hay miedo, hay culpa, hay hiperalerta. No se les va con un antibiótico». Alejandro se quedó callado unos segundos. «¿Puede recomendarme a alguien?» «Sí. Una colega mía trabaja muy bien trauma infantil. Te paso el contacto». Cuando volvieron a la sala de espera, Carmen estaba sentada con Lucía en brazos, como si la pequeña se hubiera quedado dormida a mitad del camino entre la ansiedad y el cansancio. Al ver a Alejandro, Carmen levantó la cabeza de inmediato. «¿Está mal?» «No», dijo él. «Lucía tiene que seguir con el tratamiento, nada más. Y ustedes dos necesitan comer mejor». Carmen lo miró como si evaluara cuánto de eso era promesa y cuánto era costumbre de adultos que hablan para tranquilizar. «¿Y yo?» «Tú también. Yo estoy bien». Alejandro no discutió, solo le sostuvo la mirada un segundo más. «Claro», respondió. «Entonces igual vamos a mejorar lo que ya está bien». Eso la dejó un poco desarmada, no del todo, pero lo suficiente. Después del médico fueron a comprar ropa. Alejandro,
que estaba acostumbrado a comprar todo por internet o por teléfono, terminó caminando entre estantes de un centro comercial con dos niñas que lo observaban como si se hubiera vuelto otra persona. Lucía se emocionó apenas entraron a una tienda de ropa infantil. Carmen, en cambio, revisaba las etiquetas con una seriedad casi ofensiva para la edad que tenía. «Solo lo necesario», dijo ella enseguida. «Pueden elegir lo que quieran», respondió Alejandro. «Eso es lo que dicen los que después se arrepienten». Él la miró sorprendido, pero no respondió con dureza. Había aprendido que discutirle a Carmen era perder tiempo. Mejor demostrarle una y otra vez que el mundo no siempre era tan inestable como ella esperaba. Lucía quería tocarlo todo: los buzos, las camperas, las medias de colores, los zapatos con lucecitas. Carmen la frenaba cuando la emoción la desbordaba, pero no por frialdad. Era más bien cuidado. La clase de cuidado que nace de haber tenido que cuidar antes de tiempo. En un momento, Lucía se detuvo frente a un estante de muñecas. Había una sola, con vestido celeste y pelo rubio largo, sentada al borde de una caja transparente. Lucía la miró como si hubiera visto un tesoro escondido. Alejandro siguió su mirada. «¿Te gusta?» Lucía no respondió enseguida. Se giró hacia Carmen como pidiendo permiso con los ojos. Carmen vio el precio y frunció la boca. «Es muy cara», dijo. Alejandro tomó la caja y leyó la etiqueta. Para él no era cara, para él era casi nada. Pero la manera en que Lucía la estaba mirando hizo que entendiera el tamaño verdadero de ese deseo. No era la muñeca, era el hecho de poder querer algo y que alguien dijera que sí sin hacer una escena. «Llevémosla», dijo. Carmen negó de inmediato. «No hace falta. A Lucía le hace ilusión, se ilusiona con muchas cosas. Entonces esta vez no le vamos a romper la ilusión». La niña mayor no contestó, solo miró a su hermana, que ya no podía apartar los ojos de la muñeca. «¿Cómo se llama?», preguntó Lucía en un hilo de voz. «Todavía no la compraste», señaló Carmen. Lucía se mordió el labio. «Se va a llamar Esperanza». Alejandro y Carmen se quedaron mirándola. A Alejandro le dio un vuelco raro el pecho. No dijo nada, porque a veces decir algo arruina el momento. En la caja, Lucía abrazó la muñeca como si fuera una criatura viva. Carmen, aunque no lo reconociera, también se aflojó un poco, solo un poco, pero Alejandro lo notó. Fue la primera vez que la vio dejar de mirar el precio de todo y empezar a mirar el gesto. Para Carmen eligió libros. No al azar. Los eligió porque había visto cómo la niña se quedaba mirando la biblioteca del estudio. Porque una tarde la encontró leyendo despacio, con los labios moviéndose apenas al seguir las líneas. Porque había entendido que Carmen no solo necesitaba ropa limpia o comida caliente. Necesitaba algo que la tratara como a una niña y no como a una pequeña adulta cargada de responsabilidades. Entraron a una librería y Carmen se quedó inmóvil en medio del pasillo, mirando estanterías enteras como si fueran una ciudad. «¿Te gusta leer?», preguntó Alejandro. Carmen tardó un segundo en contestar. «Mamá me enseñó. Entonces vamos a elegir algo bueno». Ella pasó los dedos por un lomo, luego por otro. No se apuraba. Elegía como quien no quiere equivocarse, como si cada decisión importante en su vida hubiera sido, hasta ahora, una decisión peligrosa. Eligió 2 cuentos, después una novela infantil más larga, luego otro libro de animales. Alejandro no se metió, solo fue cargando la pila. Lucía, aburrida de los libros, empezó a caminar entre los pasillos con la muñeca pegada al pecho. Carmen la llamó 2 veces para que no se alejara demasiado. La forma en que lo hizo dejó claro que seguía siendo hermana antes que niña. Cuando terminaron, Alejandro llevó todo al auto con las bolsas colgando de las manos. Lucía hablaba sin parar de la muñeca. Carmen iba callada, pero no tensa. Era un silencio distinto, uno donde ya no parecía estar calculando una huida. En el camino de regreso, el teléfono de Alejandro vibró. «Martín», contestó con el manos libres. «Encontré algo sobre la tía de Córdoba», dijo su amigo, directo como siempre. «Y no te va a gustar». Alejandro miró por el espejo retrovisor.
Las niñas estaban atrás, Lucía medio dormida, Carmen atenta aunque fingiera mirar por la ventana. Decime, se llama Verónica Gómez. Vive en un barrio bastante humilde de Córdoba. Pero el problema no es solo económico. Tiene un historial de consumo problemático hace años. Una convivencia inestable con una pareja violenta y denuncias cruzadas que la dejaron muy expuesta. Legalmente no está descartada automáticamente, pero en la práctica no parece una opción segura para niñas que ya vienen traumatizadas. Alejandro apretó el volante. ¿Y ella quiere hacerse cargo? Dice que sí, pero también preguntó por la pensión del Estado y cuánto tiempo tardaría el trámite. No me da buena espina, Ale. Alejandro no respondió enseguida. Carmen, desde atrás, había dejado de mover los pies. ¿Qué dijo?, preguntó ella. Alejandro dudó un segundo. No quería mentirle, pero tampoco asustarla de más. Tu tía no parece una opción segura. Carmen se quedó quieta. ¿Seguro como qué? Como para que ustedes vivan ahí tranquilas. La niña bajó la vista al instante. No lloró, eso fue lo peor, porque su cara no cambió demasiado, pero algo en su cuerpo sí. Se cerró, hombros, mandíbula, manos. Entonces no quiere, murmuró. No es eso. Sí es eso, respondió ella seca. Los adultos siempre dicen otra cosa. Alejandro la miró otra vez por el espejo. No estoy diciendo que no quiera. Estoy diciendo que, por lo que Martín averiguó, no es un lugar seguro para ustedes. Carmen no contestó más. Lucía, que había escuchado medio dormida, se acomodó sobre el hombro de su hermana y volvió a cerrar los ojos. El resto del camino fue silencioso. Esa noche, cuando ya habían cenado y las niñas estaban bañadas, Alejandro las encontró en la habitación nuevas, ya metidas en la cama. Lucía abrazaba su muñeca, Esperanza, como si fuera un salvavidas. Carmen estaba recostada de lado con un libro abierto, aunque no leía de verdad, solo miraba las páginas. Alejandro se sentó en el borde de la cama con una cautela que ya le salía natural. Martín va a seguir investigando, dijo. Carmen no levantó la vista. ¿Para qué? Para saber qué se puede hacer legalmente. ¿Y después? Después vamos a decidir. ¿Nosotras o ustedes? La pregunta lo hizo sonreír apenas, pero no por gracia, por lo precisa. Nosotras, corrigió él. Carmen finalmente lo miró. ¿Y si no nos quieren dar con nadie? Alejandro respiró hondo. Entonces veremos si puedo pedir custodia. Las dos niñas se quedaron inmóviles. Lucía fue la primera en reaccionar. ¿Custodia como papá? Alejandro tardó apenas un segundo en responder. Sí, algo así. Carmen lo miró con una tensión más seria que de costumbre. ¿Y eso qué significa? Significa que yo podría hacerme cargo de ustedes legalmente mientras se resuelve todo. Y si un juez lo acepta, podrían quedarse conmigo más tiempo. ¿Y para siempre?, preguntó Lucía de inmediato, con esa franqueza brutal de los niños que todavía no conocen las vueltas de las palabras. Alejandro no contestó enseguida. No quería prometer algo que todavía no sabía si podía cumplir en papel. Pero sí sabía que, en su interior, ya había cruzado una línea que no pensaba deshacer. Si las cosas salen bien, dijo al fin, podría ser para siempre. Lucía sonrió como si le hubieran regalado el cielo. Carmen no sonrió, pero tampoco se apartó. ¿Y vos querés eso?, preguntó bajito. La pregunta le salió con una vulnerabilidad tan pura que Alejandro sintió que le costaba respirar. Sí, respondió sin dudar. Quiero cuidar de ustedes. Quiero que estén seguras. Quiero que tengan una casa de verdad. Carmen sostuvo su mirada por un largo segundo. Aunque a veces me porte mal, aunque a veces te portes mal, aunque Lucía rompa cosas, también. Aunque no sepamos bien cómo ser hijas. Alejandro bajó un poco la cabeza. Esa pregunta sí le pegó fuerte. Eso lo aprendemos juntos. Carmen pareció pensar en eso. Lucía ya estaba casi dormida, con la muñeca apoyada sobre la almohada. ¿Puedo pensarlo?, pidió Carmen. Claro, respondió él. Todo lo que necesites. La niña asintió apenas. Después cerró el libro, lo dejó junto a la cama y volvió a mirar a Alejandro. ¿Podés leer una página? Él sonrió. ¿Una sola? Estoy cansada, dijo ella, con una seriedad casi adulta.
Alejandro tomó el libro y leyó despacio, cambiando la voz para no despertar a Lucía. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir, y en medio de esa calma chiquita, él sintió otra vez que algo dentro de sí se acomodaba. No de golpe, no de manera espectacular, apenas como una pieza que, por fin, encaja. Más tarde, cuando ya las luces estaban apagadas y solo quedaba el resplandor suave del pasillo, Alejandro encontró a Carmen todavía despierta. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Carmen abrazaba la sábana con una mano. «Nada, no parece nada». La niña tardó un rato en hablar. Cuando lo hizo, la voz salió casi en un susurro. «Si te pedimos quedarnos, ¿te vas a cansar?». La pregunta le atravesó el cuerpo entero. Alejandro se quedó quieto, no porque no supiera qué decir, sino porque entendió, de pronto, que esa era la pregunta más importante que le habían hecho desde que todo empezó. Y apenas abrió la boca para responder, Carmen bajó la vista otra vez, como si ya esperara escuchar una verdad demasiado difícil de soportar. Carmen no le preguntó si podía ayudarlas. Le preguntó con la voz rota si algún día se cansaría de ellas. La pregunta quedó flotando en la habitación como si hubiese bajado la temperatura de golpe. Alejandro seguía de pie junto a la puerta, con la mano todavía apoyada en el marco, y por primera vez desde que había conocido a esas dos niñas no supo qué hacer con el cuerpo. No fue una de esas dudas elegantes que se resuelven con un discurso. Fue peor. Fue una duda real, humana, de esas que te dejan quieto porque entiendes que cualquier respuesta fácil suena falsa. Carmen lo miraba desde la cama, seria como siempre, pero con los ojos brillosos de una forma que no tenía nada que ver con sueño. Lucía ya estaba casi dormida a su lado, envuelta en la manta, respirando despacio, ajena a lo que estaba por decirse ahí. Carmen, en cambio, estaba completamente despierta, y no porque quisiera discutir. Estaba despierta porque había aprendido que en la vida, si no vigilas, te pasan por encima. Alejandro entró despacio y cerró la puerta detrás de sí. No se sentó enseguida. Primero se quedó de pie, como si necesitara ordenar la respuesta antes de dejarla salir. «No», dijo al fin, con una firmeza suave, «no me voy a cansar de ustedes». Carmen no bajó la guardia. «Eso dicen todos al principio». Alejandro respiró hondo. Esa frase lo tocó más de lo que quería admitir. «Yo no te estoy diciendo algo para que te quedes tranquila esta noche y mañana me olvides de todo», respondió. «Te lo estoy diciendo porque es verdad». Ella apretó la sábana entre los dedos. «Mi mamá también decía que todo iba a estar bien». No lo dijo con reproche, lo dijo como quien recita una lección que aprendió demasiado pronto. Las promesas no sirven de mucho si después no hay nadie para sostenerlas. Alejandro se sentó al borde de la cama, sin invadirla. «Tu mamá intentó cuidarlas como pudo», dijo. «Y yo no soy tu mamá, tampoco voy a hacer como si pudiera reemplazarla». Carmen lo observó en silencio. «Entonces, ¿qué sos?». La pregunta parecía simple, pero no lo era. Alejandro se pasó una mano por la cara, cansado de golpe, porque ahí estaba el verdadero problema. Todavía no sabía exactamente qué era. Todavía no tenía un nombre limpio para eso que estaban haciendo entre ellos. «Estoy acá», dijo, y eso le salió con una honestidad más torpe que elegante. «Y quiero seguir acá, si me dejan». Lucía se movió un poco en la cama, murmuró algo dormida y volvió a acomodarse. Carmen bajó la vista hacia su hermana, como si al mirar ese cuerpo chiquito entendiera otra vez todo lo que estaba en juego. «¿Y si un día cambias de idea?», preguntó, ahora más bajo. Alejandro sintió que la pregunta venía desde un lugar muy antiguo, uno que no tenía que ver solo con él. Venía de la calle, del hambre, de la madre enferma, del desalojo, de todas las veces que alguien prometió una cosa y después no volvió. «Entonces no cambiaré de idea», respondió. «Te lo juro». Carmen lo miró por un momento largo, y Alejandro entendió que una niña de 9 años no te cree por lo bien que hablas. Te cree por lo que aguantas cuando la cosa se pone difícil. Él se inclinó un poco hacia ella. «Escúchame bien, Carmen. No son una carga para mí. No están acá porque me den lástima.
Están acá porque me importan. Y si lo que querés saber es si voy a desaparecer cuando aparezca un problema, la respuesta es no. La niña sostuvo la mirada, inmóvil. ¿Aunque Lucía llore? Preguntó. Aunque Lucía llore. Aunque yo que enoje. Aunque te enojes. Aunque no sepamos portarnos bien. Alejandro soltó una exhalación corta, casi una sonrisa triste. Eso no me asusta, Carmen. Las personas que quiero no tienen que portarse perfecto para quedarse. Ahí, por primera vez, algo aflojó en los hombros de la niña. No mucho. Apenas lo suficiente para que la tensión dejara de parecer una cuerda a punto de romperse. Carmen miró a Lucía, luego volvió a Alejandro. ¿Y si no nos quieren dar con nadie? La pregunta venía de lo legal, pero también de lo que de verdad la estaba desvelando. Si nadie las reclamaba, si no aparecía una solución, si el sistema volvía a fallarles, ¿qué iba a pasar con ellas? Alejandro tardó un segundo en responder. Entonces voy a pedir la custodia. Carmen frunció levemente el ceño. ¿Eso qué es? Significa que yo podría hacerme cargo de ustedes de manera formal, legalmente, para que nadie pueda arrancarlas de acá de un día para el otro. Lucía abrió un ojo medio dormida. Como papá, la palabra salió de su boca con la naturalidad de quien no entiende todavía el peso que tiene. Alejandro se quedó quieto un instante. Carmen también. Sí, respondió él, con cuidado. Algo así. Lucía sonrió apenas ya sin fuerzas para seguir despierta. Quiero eso, murmuró. Quiero quedarme. Carmen no dijo nada, pero tampoco se apartó. La conversación quedó suspendida ahí, como si la noche hubiera decidido darles un poco de tregua. Alejandro se levantó para ir por agua. Dejó un vaso sobre la mesa y antes de salir, acomodó mejor la manta de Lucía. Carmen lo siguió con la mirada. Ya no era desconfianza pura. Era algo más complicado, una mezcla rara de alivio, miedo y esperanza, todo junto. Y fue justo cuando parecía que esa pequeña calma podría sostenerse, que Lucía comenzó con la tos. Al principio fue una tos seca, corta, de esas que uno cree que se van a ir solas. Alejandro escuchó desde el pasillo y volvió enseguida. Carmen ya estaba sentada en la cama, una mano sobre la frente de su hermana. «Está caliente», dijo en voz baja. Alejandro se acercó, tocó la frente de la niña y entendió al instante que no era una simple molestia. Lucía tenía fiebre. Los ojos le brillaban de un modo feo, la piel ardía y la respiración salía más rápida de lo normal. «Voy a llamar al médico», dijo. Carmen negó enseguida. «No hace falta. Siempre le pasa cuando se resfría». «Carmen, te digo que no hace falta». La voz se le quebró apenas al final. Y eso fue lo que más alarmó a Alejandro, porque Carmen no se quebraba así. Carmen aguantaba, Carmen calculaba. Carmen hacía de madre aunque tuviera 9 años. Si estaba temblando por dentro, algo importante estaba pasando. «No te estoy contradiciendo porque quiera mandarte», dijo él agachándose para quedar a su altura. «Te estoy diciendo que ahora no estás sola. Déjame ocuparme». Ella apretó los labios, luego bajó la mirada. «Mamá también decía eso», murmuró, y después se cansaba. La frase cayó como un golpe bajo. Alejandro sintió rabia. No contra Carmen, sino contra todo lo que había tenido que aprender. Contra las decepciones que una niña no debería conocer. Contra el mundo entero por obligarla a pensar que la ayuda siempre termina en abandono. No discutió. Sacó el teléfono y pidió al pediatra que viniera de inmediato. A los 20 minutos, el hombre ya estaba en el penthouse, con el maletín en la mano y la expresión seria. Lucía se dejó revisar a medias, quejándose bajito, mientras Carmen permanecía al lado de la cama sin despegarse ni un segundo. Alejandro se quedó junto a ellas, sosteniendo el termómetro, la botella de agua y la paciencia que no sabía que tenía. El diagnóstico no fue grave, pero sí suficiente para volver la noche difícil. Bronquitis que se estaba complicando por el cansancio general, fiebre, deshidratación leve, necesidad de reposo absoluto y vigilancia constante por si la respiración empeoraba. «No quiero asustarlos», dijo el médico cuando terminó, «pero esta nena tiene que estar controlada».
y ustedes dos necesitan descansar más de lo que están descansando. Carmen lo escuchó sin moverse. ¿Va a estar bien?, preguntó, y en su voz había algo demasiado adulto para su edad. Sí, si la cuidamos bien, contestó el médico. Carmen no parecía satisfecha con una respuesta probable. Quería certezas, pero en la vida de las niñas como ella, las certezas eran un lujo. Cuando el doctor se fue, Alejandro se quedó mirando la habitación, que en apenas unas semanas se había llenado de cosas que antes no existían. Un humidificador, jarabe, pañitos húmedos, una lámpara encendida al lado de la cama, un vaso con agua, un peluche de Lucía. Y en medio de todo eso, Carmen sentada en el borde del colchón, con la espalda recta, como si vigilar a su hermana fuera un trabajo que solo ella podía hacer. «Vos tenés que descansar», le dijo Alejandro. «No, Carmen, si me duermo no voy a escuchar si tose». Alejandro se quedó quieto un segundo. Después tomó una silla y la puso al lado de la cama. Entonces nos turnamos. Ella lo miró, desconfiada. «¿Usted no tiene que trabajar?» Él soltó una risa corta, cansada. «Sí, pero esta noche no». Fue la primera vez que Carmen lo vio decir algo parecido a una verdad incómoda. Y esa pequeña renuncia, esa decisión de quedarse, valió más que cualquier discurso. Alejandro pasó buena parte de la madrugada cambiándole la compresa a Lucía, dándole sorbos de agua con una cucharita, ayudándola a sentarse cuando la tos la dejaba sin aire. Carmen estaba ahí también, a ratos despierta, a ratos casi dormida, pero siempre pendiente. Se turnaban sin hablar demasiado. Una vez Alejandro cerró los ojos un par de segundos, agotado, y cuando los abrió encontró a Carmen mirándolo. «¿Usted no se va?», preguntó ella. «No, aunque yo lo mire feo». Él sonrió apenas. «Aunque me mires peor todavía». Carmen bajó la vista, como si esa respuesta le hubiera hecho daño y alivio al mismo tiempo. Hacia las 3 de la mañana, Lucía durmió por fin un poco mejor. Alejandro se permitió respirar. Fue entonces cuando Carmen habló, bajito, que al principio él creyó que había imaginado la frase: «Si te pedimos que te quedes, ¿vas a cansarte?». Alejandro la miró. No estaba llorando. Eso lo volvió todavía más duro, porque la pregunta no venía de un drama del momento. Venía de algo que Carmen había estado guardando desde el principio, algo que probablemente pensó muchas noches antes de animarse a decirlo. Él se pasó una mano por el pelo, cansado, y sintió por primera vez el peso real de lo que estaba por prometer. Dijo: «No me voy a cansar». Carmen tragó saliva. «¿Cómo sabes?». «No lo sé por una razón mágica», respondió él, con una honestidad que la descolocó. «Lo sé porque ya elegí quedarme, y cuando yo elijo algo, no lo dejo a mitad de camino. Los adultos dicen eso». «Yo también soy adulto», contestó, y no sonó orgulloso, sonó cansado y sincero. «Pero trato de no ser el tipo de adulto que habla por hablar». Carmen no respondió. Lucía soltó un pequeño quejido en sueños, y Alejandro volvió a tocarle la frente. «Mañana vamos a hablar con Martín», agregó. «Vamos a hacer las cosas bien. Legalmente, como corresponde». La mención Martín hizo que Carmen frunciera apenas la boca. «¿Nos va a sacar?». «No», dijo Alejandro enseguida. «Martín está para ayudarnos, pero hay que hacer todo como corresponde, para que nadie pueda venir después a decir que hice algo mal». Eso la hizo quedarse callada un rato largo. Después, con mucha cautela, preguntó: «¿Y si el juez dice que no?». Alejandro no contestó enseguida, porque ahí estaba la verdad más incómoda de todas. Todavía no habían ganado nada. Todavía no. Había afecto, rutina, promesas y noches sin dormir. Pero todavía no había una decisión que los protegiera de verdad. «Entonces pelearemos», dijo al fin. «Pero no voy a dejar que les pase nada». Carmen lo miró como si quisiera creerle, pero no terminara de animarse. Y en realidad era lógico. Ya había creído demasiadas veces en adultos que no duraron. La audiencia preliminar llegó unos días después, en una mañana gris que parecía hecha a medida para los nervios. Alejandro se puso un traje oscuro, pero por primera vez desde hacía años la ropa impecable no le daba sensación de control. Le sudaban las manos igual,
Le temblaba el pulso igual. No había contrato multimillonario en el mundo que pesara tanto como ese expediente. Martín lo esperaba en el juzgado, con una carpeta bajo el brazo y esa cara suya de abogado que quiere parecer sereno porque ya vio demasiadas cosas. ¿Dormiste algo?, preguntó. No demasiado, ¿se te nota? Alejandro lo miró sin humor. Gracias. Martín soltó una media sonrisa. Escúchame. El juez Morales no es un tipo frío, es exigente pero mira mucho el interés real de los chicos. Si todo está bien documentado, tenemos chances. Alejandro asintió, sin hablar. En la sala de espera, Carmen estaba sentada derecha como una adulta pequeña, con Lucía en brazos. La nena seguía con la cara algo pálida por la fiebre de los días anteriores, pero ya no estaba tan mal. Habían pasado 2 días complicados, sí, pero también 2 días en los que Alejandro no se fue a ninguna parte, y Carmen lo había registrado todo. ¿Nos van a separar?, preguntó Lucía de golpe. Alejandro se agachó frente a ella. No mientras yo pueda evitarlo. ¿Y si el juez quiere? Carmen respondió antes que él. Entonces no va a poder. Alejandro la miró con una mezcla de ternura y preocupación. Había en esa niña una fuerza enorme, pero también un cansancio que empezaba a hacerse visible en cuanto bajaba la guardia. La audición comenzó con las formalidades de siempre. El juez Morales, un hombre de rostro serio y voz medida, revisó el informe médico, el informe social y la documentación que Martín había armado con una prolijidad casi obsesiva. Señor Vega, dijo finalmente, usted no tiene relación biológica con estas menores. Tampoco antecedentes como tutor o padre de crianza. Sin embargo, solicita la custodia temporal. ¿Puede explicarme por qué? Alejandro tragó saliva. No había ensayado una frase perfecta. Había decidido no hacerlo. Le parecía más honesto hablar desde donde estaba parado, aunque eso lo dejara expuesto. Porque las vi solas, respondió, porque estaban enfermas, hambrientas y durmiendo en la calle. Y porque después de conocerlas entendí que no podía volver a mirar para otro lado. El juez lo observó imperturbable. Eso explica la urgencia. No necesariamente explica la custodia. Lo sé, su señoría, contestó Alejandro. Por eso estoy acá, para asumirla si me la permite. Martín intervino con tono profesional, presentando los informes del pediatra, de la psicóloga infantil que había comenzado a ver a las niñas, de la trabajadora social que había corroborado la situación de abandono y la inexistencia de una alternativa familiar segura. También explicó que la tía de Córdoba, Verónica Gómez, había sido descartada como opción estable por su historial de consumo y convivencia violenta. El juez fue haciendo preguntas una por una, sobre la vivienda, sobre la disponibilidad horaria, sobre la red de apoyo, sobre la experiencia con menores. Alejandro respondió todo lo que pudo y, cuando no supo, lo admitió sin disfrazarlo. No tengo experiencia criando niños, dijo en un momento, pero estoy dispuesto a aprender. Ya cambié mi agenda, organicé mi trabajo y busqué ayuda profesional. No quiero improvisar con ellas más de lo que sea inevitable. Quiero hacer esto bien. Morales tomó nota. Luego pidió hablar con las niñas en privado. Ese fue, quizás, el momento más difícil para Alejandro. Carmen se puso tensa de inmediato. Lucía se aferró a su mano y no quiso soltarla hasta que él le prometió que estaría cerca. Las llevaron a una sala contigua con una asistente judicial y Alejandro se quedó afuera con la sensación de que alguien le había arrancado el piso. Martín lo miró de reojo. «Van a estar bien. No estoy pensando en eso. Claro que sí». Alejandro se pasó una mano por la nuca. «Estoy pensando en que Carmen va a decir algo que arruine todo porque no confía en nadie». Martín lo estudió un instante. Eso sería normal, y el juez lo sabe. No se trata de que digan lo perfecto. Se trata de que vea la verdad. Alejandro no respondió. Se quedó mirando la puerta cerrada. Cuando volvieron a llamarlo, el juez tenía una expresión más suave que antes. No amable del todo, pero sí atenta. «He conversado con ambas niñas», dijo Morales. «Carmen presenta una madurez poco común, aunque eso, por supuesto,
Es el resultado de haber tenido que madurar demasiado pronto. Lucía se muestra más vulnerable, pero también parece responder positivamente al entorno actual. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Y el juez entrelazó las manos sobre el escritorio. También observo algo importante. Las dos hablan de usted con afecto genuino, y eso en un caso como este importa. No basta con recursos, no basta con buena intención. Hace falta vínculo, y, según los informes y mi conversación con ellas, ese vínculo existe. Alejandro apenas se atrevía a respirar. Sin embargo, continuó Morales, no sería prudente convertir una custodia provisional en permanente de inmediato. Necesito asegurarme de que esta adaptación se consolide. Por lo tanto, voy a concederle la custodia temporal por 6 meses. Por un segundo, Alejandro no supo si eso era una buena o mala noticia. Entonces el juez siguió. Durante ese periodo, Servicios Sociales realizará seguimiento periódico. La psicóloga infantil presentará informes mensuales. Si todo evoluciona como hasta ahora, este tribunal estará en condiciones de considerar una resolución definitiva más adelante. Alejandro dejó salir el aire como si recién entonces hubiera entendido que llevaba minutos conteniéndolo. Gracias, su señoría. No me agradezca todavía, dijo Morales, aunque no sonó duro. Esto es una responsabilidad seria. Usted deberá demostrar constancia, estabilidad y capacidad real de sostenerlas emocionalmente. No solo en los días buenos, también en los difíciles. Alejandro asintió con una gravedad que venía de adentro. Lo haré. Cuando las niñas volvieron a la sala, Carmen lo miró apenas cruzó la puerta. ¿Qué dijeron? Alejandro se agachó frente a ellas para no hablar desde arriba. Nos dieron 6 meses conmigo. Lucía abrió los ojos de golpe. ¿Eso es bueno? Sí, pequeña, es bueno. La niña sonrió de inmediato, pero Carmen no se movió. ¿Y después? Después veremos la evaluación. Si todo sigue bien, podremos seguir adelante. Carmen procesó la respuesta con la misma seriedad de siempre. Entonces no nos sacan hoy. Alejandro negó. No, hoy no. Lucía soltó un pequeño grito de alivio y se lanzó a abrazarlo. Carmen tardó un segundo más, pero terminó acercándose también. Cuando los tres quedaron en ese abrazo torpe y apretado, Alejandro sintió algo que no se parecía a ninguna victoria laboral. Era otra clase de triunfo, más frágil, más sagrado. Esa tarde, al volver al penthouse, la casa ya no se sintió igual. No porque hubiese cambiado algo visible, cambió el modo en que lo atravesaba la respiración. Cambió la manera en que las voces ocupaban el aire, cambió incluso el silencio. Lucía corrió a dejar su mochila sobre una silla. ¿Entonces ahora sí somos tus hijas por un montón de tiempo? Alejandro dejó las llaves sobre la mesa y se inclinó para contestarle bien. Sí, por un montón de tiempo. ¿Y puedo decirte, papá? Carmen, que estaba sacándose los zapatos, se quedó inmóvil. Alejandro la miró un segundo antes de responder. Si querés, sí. Lucía no esperó más. Se le colgó del brazo. ¡Papá! La palabra le cayó encima con una fuerza absurda. No por la novedad, sino por la naturalidad. Como si el cuerpo de Alejandro la hubiera estado esperando desde hacía mucho. Carmen los miró, todavía con cierto pudor, pero ya sin la dureza de antes. Yo, dijo, y se detuvo. No tenés que apurarte, respondió él de inmediato. Ella asintió, agradecida de no ser empujada. Con el paso de las semanas, la casa fue acomodándose a ellos de una manera casi silenciosa. Carmen volvió al colegio con una mezcla de orgullo y desconfianza. Los primeros días no quiso contar demasiado. Luego empezó a hacerlo un poco más. ¿Qué maestra le caía bien? ¿Qué compañera hablaba demasiado? ¿Qué profesor explicaba lento y le servía? Lucía, en cambio, se adaptó con una facilidad sorprendente. Le encantaba el jardín de infantes, los dibujos, los colores, las canciones. Volvía con historias pequeñas y felices, y a veces le decía a Alejandro papá con tanta naturalidad que él se quedaba quieto un segundo para no delatar la emoción. Las noches también cambiaron. Ya no eran noches de vigilancia desesperada. Eran noches de rutina, baño, pijama,
Cuento, vaso de agua, luz encendida en el pasillo, puerta entreabierta por si alguna se despertaba. Carmen seguía teniendo pesadillas a veces. Lucía de vez en cuando mojaba la cama cuando estaba muy cansada. Pero nada de eso los alejaba. Al contrario, los iba juntando. Una noche, después de una de esas visitas tranquilas, Alejandro se quedó solo en el estudio con Martín, revisando los papeles para la etapa siguiente. «¿Vas bien?», le dijo el abogado. «Eso espero. No, vas bien de verdad». Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio. «A veces pienso que todo esto es demasiado grande para mí». Martín lo miró con una paciencia rara en él. «Ser padre siempre es más grande que uno mismo. Esa es la parte que nadie te dice». Alejandro soltó una risa leve, cansada. «No me hace sentir mejor». No era para eso. Se quedaron en silencio unos segundos. Afuera, la ciudad seguía como siempre. Abajo, dos niñas dormían en habitaciones que ya no parecían ajenas. Y en esa quietud recién construida, Alejandro sintió que la vida le había cambiado sin pedir permiso. Pero todavía faltaba lo más difícil. Martín cerró la carpeta y lo miró con seriedad. «No te olvides de algo, Ale. La audiencia final no va a ser un trámite. Va a ser el momento en que el juez decida si esto se vuelve permanente o no. Y cualquier cosa que pase entre ahora y entonces puede pesar». Alejandro entendió perfectamente a qué se refería. Un problema en la escuela, una recaída emocional, un informe malo, una pelea. Cualquier cosa podía mover la balanza. Miró por la ventana hacia la oscuridad de Buenos Aires y pensó, por primera vez desde que las había recogido bajo la lluvia, que el miedo de Carmen tenía razón de ser. Porque sí, todavía podían perderlo todo. Y justo cuando parecía que el suelo empezaba a volverse firme, un incidente en el colegio puso a prueba lo que Carmen más temía desde el principio: volver a ser abandonada. El día de la audiencia final, Alejandro no estaba defendiendo un caso, estaba defendiendo a sus hijas, y se notaba en la forma en que respiraba. Aquella mañana, Buenos Aires amaneció limpia, con un cielo claro que no combinaba en nada con lo que él se sentía por dentro. Desde temprano la casa estaba en silencio, un silencio raro, distinto al de antes. Ya no era el silencio frío del penthouse vacío. Ahora era otro tipo de quietud, una que existía solo porque las niñas todavía dormían y porque, por una vez, nadie quería empezar el día hablando del miedo. Alejandro se quedó un momento en la cocina, con la corbata todavía sin ajustar, mirando el café que no terminaba de tocar. Había ensayado mentalmente esa jornada durante semanas. Había revisado informes, hablado con Martín, con la psicóloga, con la trabajadora social, con la escuela, con medio mundo si hacía falta. Había hecho todo lo que podía hacer un hombre acostumbrado a resolver problemas con orden y dinero. Pero esa mañana no había ninguna sensación de control, solo había ansiedad. En el pasillo se escucharon pasos pequeños. Lucía apareció primero, con el pelo un poco revuelto y el cuerpo aún tibio de sueño. Traía un dibujo doblado en la mano. Detrás venía Carmen, más seria, más callada, con esa cara de niña que ya había aprendido a levantarse aunque no quisiera. «¿Ya te vas?», preguntó Lucía frotándose los ojos. «En un rato», respondió Alejandro, agachándose para quedar a su altura. «Sofía va a quedarse con ustedes». Lucía hizo un gesto con la boca, como si no le gustara demasiado la idea, y entonces levantó el dibujo. «Es para el juez». Alejandro lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil de verdad. El papel mostraba 3 figuras tomadas de la mano. Una más alta, claramente él, y 2 más pequeñas a ambos lados. Encima, con letras torcidas pero firmes, Lucía había escrito: «Nuestra familia». A Alejandro se le apretó la garganta. «Es hermoso», dijo, y no exageraba, de verdad. Lucía sonrió con esa alegría simple que solo tienen los chicos cuando sienten que han hecho algo importante. Carmen se acercó un poco después. No dijo nada al principio, solo le entregó un sobre cerrado. «No lo abra», aclaró rápido. «Es privado», Alejandro asintió. «No lo voy a abrir». Ella lo miró como si necesitara asegurarse de que decía la verdad. «Es para que el juez entienda».
Va a entender, respondió él, guardando el sobre con mucho cuidado en el bolsillo interior del saco. Carmen bajó la vista. Había algo tenso en ella, algo más vulnerable que de costumbre. Alejandro lo notó enseguida. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. La respuesta fue automática, demasiado rápida. Él no insistió en ese momento. Ya había aprendido que con Carmen no se empujaban las palabras, se les daba espacio, y si querían salir, salían solas. Sofía llegó poco después. Había empezado como asistente de Alejandro, pero en esos meses se había convertido casi en una figura más de la casa. Las niñas la querían, y eso ya era decir mucho. «Vos andá tranquilo», le dijo a Alejandro mientras dejaba el abrigo sobre una silla. «Acá todo está bajo control». Alejandro intentó sonreír. «Eso espero. Va a salir bien», le contestó ella, con una seguridad que él en ese momento no tenía. Martín pasó a buscarlo 10 minutos después. Venía con el mismo traje impecable de siempre y una carpeta bajo el brazo. Se detuvo en la puerta, saludó a las niñas con una sonrisa breve y luego le hizo una seña a Alejandro. ¿Listo? La pregunta era ridícula. No estaba listo. Nadie lo estaría para algo así. «Vamos», dijo, tomando aire. El juzgado de familia tenía ese olor a madera, papel y nervios que no cambiaba nunca. Alejandro lo recordaría años después todavía. Había algo en esos pasillos que obligaba a la gente a bajar la voz, como si el lugar supiera que ahí no se discutían negocios, sino vidas. En la sala, Elena Durán ya estaba sentada con varios documentos. La psicóloga infantil también había llegado temprano, y un poco más allá, con el rostro sereno pero atento, estaba el juez Morales, el mismo hombre de la audiencia preliminar. Serio, prudente, de mirada limpia. Cuando Alejandro se sentó frente a él, sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que casi le dolía. «Señor Vega», comenzó Morales, acomodando los papeles. «Hoy vamos a revisar la evolución completa de este proceso. Han pasado 6 meses desde que se le otorgó la custodia temporal de Carmen y Lucía Gómez. El tribunal necesita determinar si corresponde una resolución permanente». Alejandro asintió. No confiaba en su voz. Martín se puso de pie para presentar primero los informes. Habló con la claridad de quien conoce bien el terreno. Explicó los cambios en la rutina, en la escuela, en la salud emocional de las niñas. Mostró los reportes del seguimiento social, los controles médicos, las observaciones de la psicóloga y también los antecedentes que habían descartado a la tía de Córdoba como una opción segura. El juez escuchó sin interrumpir. Luego dio la palabra a la psicóloga, la doctora González, que habló con una calma que ayudaba a respirar. Dijo que Carmen había avanzado de manera notable, que seguía siendo una niña con hipervigilancia, sí, pero ya no vivía en alerta constante, que había recuperado espacios de juego, de descanso, de confianza, que había aprendido a pedir ayuda sin sentir que eso la hacía débil. Sobre Lucía, explicó que la pequeña mostraba señales normales de recuperación después del trauma, regresiones puntuales, miedos nocturnos, necesidad de apego. Pero todo eso, lejos de ser una mala señal, indicaba que por fin se sentía lo bastante segura como para aflojar. La estructura emocional que el señor Vega ha construido con ellas es estable, dijo la doctora. Y, más importante todavía, es afectuosa. No se limita a cubrir necesidades materiales. Él responde, acompaña, escucha y repara. Eso es lo que hace la diferencia. Alejandro bajó apenas la mirada, porque no estaba acostumbrado a que hablaran de él de esa manera. Él siempre había pensado en números, plazos, estrategias, nunca en reparar. Después habló Elena Durán, la trabajadora social. Confirmó que la vivienda era adecuada, que el entorno era seguro, que las niñas tenían acceso a educación, salud y acompañamiento emocional. Dijo también algo que Alejandro no olvidaría nunca. En 6 meses pasaron de la intemperie a un hogar, y no solo por el techo, por la forma en que son miradas. Carmen, sentado junto a Sofía en la parte de atrás de la sala, escuchaba todo en silencio. Lucía, más inquieta, se balanceaba un poco en la silla.
Pero cuando escuchó la palabra hogar, apretó la mano de su hermana. Morales tomó nota y luego miró a Alejandro. Señor Vega, antes de escuchar su declaración final, necesito preguntarle algo con franqueza. Usted es un hombre solo, con una profesión exigente y sin experiencia previa como padre. ¿Por qué insistir en sostener esta custodia? Alejandro inspiró despacio. Había esperado esa pregunta. Se la había hecho él mismo 1000 veces. Porque ya no puedo imaginar mi vida sin ellas, respondió sin adornos. Pero si quiere una respuesta más concreta, se la doy. Las encontré cuando nadie las veía. Desde entonces he intentado no fallarles. Cambié horarios, contraté ayuda, pedí asesoramiento, aprendí a escuchar, aprendí a estar. Sé que no soy perfecto, sé que voy a cometer errores, pero no tengo ninguna duda de que soy el hombre que ellas necesitan ahora. Morales no apartó la vista de él. ¿Y está dispuesto a sostener eso a largo plazo? Sí, su señoría. Incluso si implica renunciar a parte de su vida profesional. Alejandro no dudó. Ya lo hice. Hubo un silencio corto. Uno de esos silencios que pesan más que una respuesta. Martín aprovechó para entregar el sobre de Carmen y el dibujo de Lucía. Los dos habían sido guardados con tanto cuidado que parecían documentos sagrados. Las niñas quisieron participar de esta audiencia de algún modo, explicó. El juez tomó primero el dibujo, lo miró despacio. Una leve sonrisa se le escapó, muy breve, casi imperceptible. Después abrió el sobre de Carmen. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No sabía exactamente qué había escrito la niña, pero sabía que algo muy importante iba ahí dentro. Algo que tal vez podría inclinar todo. Morales leyó en silencio durante varios segundos. Luego volvió a leer una parte. Su expresión cambió apenas. No fue un gesto grande, pero sí suficiente para que Alejandro lo notara. Señor Vega, dijo al fin, antes de dictar una resolución quiero llamar a las niñas. El tiempo se hizo más lento. Sofía fue a buscarlas al pasillo. Carmen entró primero, con el cuerpo rígido, tratando de no mostrar nervios. Lucía venía agarrada a su mano, con los ojos bien abiertos, mirando todo como si la sala fuera demasiado grande. El juez les habló con amabilidad. Les hizo preguntas simples al principio. Si estaban cómodas, si dormían bien, si se sentían cuidadas, si entendían por qué estaban ahí. Lucía respondió enseguida con sinceridad total. Yo quiero quedarme con papá, dijo, usando la palabra con una naturalidad que a Alejandro le tocó el alma. Morales miró a Carmen después. ¿Y tú? Carmen tardó más, mucho más. Tenía la costumbre de medir cada cosa antes de soltarla. Yo también quiero quedarme, dijo por fin. Pero no porque no tenga miedo, porque sí tengo. El juez asintió sin apresurarla. ¿Miedo a qué? Carmen apretó los dedos sobre el borde de su falda. A que un día se canse. A que tenga razón la gente que piensa que esto no puede durar. A que nos quieran hoy y después no. Alejandro cerró los ojos un segundo. Le dolió escuchar eso, pero no le sorprendió. Era la herida verdadera, la que llevaba ella desde mucho antes de conocerlo. Morales habló con calma. ¿Y por qué decides seguir aquí entonces? Carmen levantó la vista. Porque él se quedó cuando no era fácil. Porque no nos trató como un problema. Porque nos prometió cosas pequeñas y las cumplió. Y porque, aunque no sea nuestro papá de sangre, para nosotras sí es nuestro papá. En la sala nadie habló durante unos segundos. Alejandro sintió que algo dentro de él cedía. No de golpe. Como una puerta que se abre apenas y deja entrar luz. Lucía, sin entender del todo la solemnidad del momento, se subió a la pierna de Alejandro y le apoyó la cabeza en el hombro. El juez dejó el silencio estirarse un poco más. Luego apoyó las manos sobre el escritorio y habló con la formalidad justa. Tras revisar los informes médicos, psicológicos y sociales, y después de escuchar a las menores, este tribunal considera que el señor Alejandro Vega ha demostrado una capacidad real y sostenida para garantizar el bienestar físico y emocional de Carmen y Lucía Gómez. Se constata una adaptación positiva, un vínculo afectivo sólido y un entorno estable. Alejandro sintió que el aire le faltaba.
Todavía no sabía que venía. Por lo tanto, continuó Morales, este tribunal otorga al señor Vega la custodia permanente de ambas menores. Lucía soltó un gritito ahogado y se lanzó a abrazarlo antes de que él pudiera reaccionar. Carmen se quedó quieta un instante, como si necesitara asegurarse de haber escuchado bien. Después sus ojos se llenaron de lágrimas. El juez no terminó ahí. Además, y considerando la consolidación del vínculo familiar y el interés superior de las niñas, este tribunal deja abierta la vía para iniciar, cuando la familia lo considere oportuno, el proceso de adopción legal plena. Ahora sí, Alejandro sintió que los ojos se le humedecían por completo. No era solo una sentencia, era una puerta enorme. Gracias, su señoría, alcanzó a decir con la voz rota. Morales asintió levemente. No me agradezca, hizo el trabajo, pero Alejandro sabía que no había sido un trabajo, había sido otra cosa más dura, más lenta, más humana. Lucía seguía abrazada a él como una ardillita. Carmen se quedó mirándolo con la boca apretada, todavía tratando de ordenar todo lo que sentía. Luego, con una timidez casi irreconocible en ella, se acercó también. ¿De verdad ya está?, preguntó. Sí, mi amor, dijo Alejandro y la palabra salió sola. Carmen cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Pero fue suficiente para que la emoción le desbordara la cara. Cuando salieron del juzgado, el sol de la tarde pegaba fuerte sobre la vereda. Sofía los esperaba afuera, y al verlos supo la respuesta antes de que alguien hablara. Lucía salió corriendo hacia ella. «¡Nos quedamos!», gritó como si quisiera anunciarlo a toda la ciudad. Sofía se rió y se llevó una mano a la boca. «¿En serio?», confirmó Alejandro, todavía medio aturdido. Carmen se quedó a un paso atrás con esa compostura suya de siempre, pero incluso ella estaba distinta, más liviana, más niña. De regreso a la casa, el auto iba lleno de una alegría extraña. No era euforia, era alivio. Era una felicidad cansada, ganada a fuerza de paciencia. Lucía no paró de hablar en todo el camino. «Ahora sí, ¿podemos pintar otra pared y poner más dibujos? ¿Y papá puede comprarme una lámpara con estrellas?». Alejandro sonreía sin dejar de mirar el camino. «Sí a todo lo que se pueda». Carmen, en cambio, iba callada. Tenía la mirada perdida por la ventanilla, como si algo importante aún estuviera pasándole por dentro. Cuando llegaron al penthouse, Sofía llevó a Lucía a la cocina para preparar algo dulce. Alejandro vio a Carmen quedarse atrás, inmóvil en el pasillo. Se acercó despacio. «¿Qué pasa?». Ella tragó saliva. Por una vez no parecía tan segura. «¿Puedo hablar con usted?». «Conmigo sola», dijo, y luego corrigió enseguida. «O sea, con vos pero en privado». Alejandro asintió. «Claro». Fueron hasta el estudio. La niña entró despacio. Se sentó en la punta del sillón y dejó las manos sobre las rodillas. Luego levantó la mirada. «La carta era para usted», dijo. Él se quedó en silencio. «Lo imaginé. No quería que la leyera antes porque me daba vergüenza». Alejandro sonrió apenas, con mucha ternura. «No hace falta que me digas si no querés». «Sí quiero», respondió ella, sorprendida por su propia decisión. «Le escribí que antes de conocerlo pensaba que los adultos siempre prometían cosas que no iban a cumplir, que cuando se enojaban, se iban, o cuando había problemas, desaparecían, y que usted fue distinto». Alejandro la escuchaba sin moverse. «Le escribí», continuó Carmen, «que cumplió cosas chiquitas pero que para nosotras eran enormes, como llevarnos al médico, como volver del trabajo a tiempo para leer, como quedarse cuando Lucía estaba enferma, como no mirarnos con lástima». Alejandro sintió un golpe en el pecho, no de tristeza, de una emoción demasiado grande para acomodarla rápido. «También escribí», dijo Carmen, ya más baja, «que cuando yo tenía pesadillas usted no se enojaba, que cuando Lucía mojaba la cama no la retaba, y que por eso ya no tenía tanto miedo. Porque por primera vez desde que mamá murió sentía que había un lugar donde no me iban a sacar de golpe». Alejandro se quedó quieto. Le costó hablar. «Carmen». «Y también puse», agregó ella, apretando los dedos, «que si alguna vez el juez dudaba».
Quería que supiera que no somos perfectas, que a veces peleamos, que Lucía llora, que yo a veces me enojo, pero que eso no quiere decir que no seamos una familia. Él soltó una respiración temblorosa. No, no lo quiere decir. La niña bajó la vista. ¿Está mal lo que escribí? No, respondió él enseguida. Está muy bien, está mejor que bien. Carmen pareció tranquilizarse un poco, aunque todavía le quedaba algo atravesado en el pecho. También le dije que cuando me llamaste valiente por primera vez, yo casi no te creí, porque nadie me había dicho algo así en serio. Pero después empecé a pensarlo, y ahora creo que sí lo soy. Un poco. Alejandro sintió que se le humedecían los ojos otra vez. Mucho más que un poco. Ella sonrió apenas, por primera vez en toda la tarde con verdadera paz. En ese momento se escucharon los pasos de Lucía corriendo por el pasillo. «¡Papá!», gritó desde afuera. «Vení, que Sofía hizo chocolate». La palabra rebotó por la casa de una manera distinta, ya no como algo nuevo, como algo natural. Alejandro miró a Carmen. Ella también había escuchado. No se puso colorada ni apartó la vista. Solo se quedó un segundo quieta y después dijo, con una voz tan baja que casi parecía un secreto: «Yo también quiero llamarte así». Alejandro cerró los ojos un instante, porque si la miraba demasiado no iba a poder sostenerse. Cuando volvió a abrirlos, Carmen ya estaba de pie. «Vamos», dijo él, ofreciéndole la mano. Ella la tomó sin dudar. En la cocina, Lucía estaba sentada en una silla alta, con una taza de chocolate entre las manos. Sofía las miró llegar y sonrió como si ya supiera que ese momento iba a pasar. Lucía levantó la cabeza. «¿Ya le contaron?». Alejandro se inclinó y le acomodó un mechón detrás de la oreja. «Sí, ya lo sabe todo». Lucía se lanzó a abrazarlo otra vez. «Entonces somos para siempre». Carmen se quedó mirándolos un segundo. Después avanzó también y se estió en el abrazo, seria pero con los ojos brillantes. Y ahí, entre el ruido suave de la cocina, el vapor del chocolate y la risa de una niña que ya no tenía miedo de quedarse, Alejandro entendió algo que jamás había aprendido en los negocios: que una casa no se mide por los metros cuadrados, ni por el piso de madera, ni por la vista al río. Una casa se vuelve real cuando dos voces te llaman papá, y ya no querés estar en ningún